Saludos compañeros, sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a trabajar con la información relativa al tema que se va a desarrollar en la presente semana, donde vamos a dar continuidad a la información relativa a las tablas de amortización, ampliando un poco el detalle de lo que tenemos que ir conociendo de la herramienta para efectos de que podamos encontrar otros usos, otras alternativas que la misma presenta para identificar las bondades del uso de esta herramienta. En ese sentido, recordando un poco, en la jornada anterior estuvimos revisando lo que eran las tablas de amortización y la actividad la desarrollamos a manera de tutorial, donde explicábamos poco a poco, paso a paso, cómo construir las tablas de amortización en Excel, para que se viera más o menos la idea de cómo se iba a trabajar y así ustedes fueran generando esa dinámica de práctica, para que fueran familiarizándose con la herramienta. Entonces ahora vamos a trascender un poco más allá de la construcción de la tabla como tal, sino que vamos a ir conociendo otras aplicaciones de la misma, en el sentido de que vamos a identificar aquellas variables que están involucradas en las tablas de amortización. Para ello, vamos a identificar como primer punto los derechos del deudor y saldo del acreedor en una amortización. Recordemos que cuando estamos hablando de una amortización hay dos actores involucrados. Una persona que presta, que vende, y una persona que recibe el préstamo o que compra. Entonces, una persona adquiere derechos por adquirir un bien en particular o recibir un dinero en particular, y el otro adquiere derechos por la promesa que éste le hace de resarcirle ese dinero más un diferencial a favor, el denominado interés. Entonces, en una operación de compraventa a crédito, después de que el deudor ha realizado algunos pagos, ha adquirido parcialmente el bien, es decir, la propiedad de ese bien ya no es totalmente de la persona que se lo vendió, sino que también parte de esa propiedad ya es de la persona que ha pagado. Mientras que en el acreedor, al estar recibiendo los pagos, ya no es el propietario de todos los derechos del bien, sino que solo de una parte. Es decir, hay una relación recíproca entre la participación de la propiedad del propietario contra la de la persona que está comprando el bien. Porque cuando el proveedor o la persona que vende un bien empieza a recibir pagos, esos pagos le van disminuyendo la propiedad real de ese bien o servicio. Mientras que para el deudor, que es el que está realizando los pagos, es lo opuesto. De no tener ninguna propiedad del bien que estamos hablando, al recibirlo y empezar a realizar pagos, ese bien empieza a volverse propiedad de la persona que lo está pagando. Entonces, a eso es lo que se refiere la teoría con derechos de deudor y saldo del acreedor. En esencia, en cualquier operación de amortización de deuda y en cualquier momento, hay dos grandes escenarios. El primero, todo lo que tiene que ver con los derechos del deudor, es decir, todos los pagos que haya efectuado a una fecha, más los derechos del acreedor, es decir, todo lo que es propiedad del acreedor que poco a poco se va perdiendo a medida que recibe los pagos. Eso es igual al valor de la operación. Entonces, con un pequeño ejemplo, vamos a ubicarnos sobre cómo opera este sentido. Vamos acá. Una persona compra un terreno cuyo valor es de $25,000. Acuerda pagarlo con 8 pagos iguales mensuales, empezando dentro de un mes. Recordando, ¿verdad? Interpretando la redacción del ejercicio, estamos hablando de que es una anualidad vencida, que es la que ocurre al final del periodo, en este caso, meses. Y del ejercicio, calcule los derechos del deudor y del acreedor en el momento de realizar el cuarto pago, si la tasa de interés convenida es del 12% anual convertible mensualmente. Es decir, aquí no nos dicen que establezcamos el detalle de una tabla de amortización y que la construyamos, sino que el énfasis es en identificar qué propiedad tiene el deudor y qué propiedad le queda al acreedor al momento de que se realice el cuarto pago, de 8 que se convinieron originalmente. Entonces, lo primero que hay que hacer es el determinar el valor de los pagos, porque eso puede que el ejercicio no lo dé, pero con los datos se puede cargar. Entonces, el interés, como sabemos que es capitalizable mensualmente, lo vamos a dividir entre 12 para obtener el porcentaje mensual que se va a aplicar y utilizamos la fórmula de la renta para obtener la renta basándonos en una anualidad en base a un valor presente. Entonces, ahí tenemos la fórmula que ya la conocemos, incluimos la información, despejamos y obtenemos que el valor del pago mensual es de 3,267.26. Ahora sí,
Una vez identificamos el valor de la renta, estructuramos la tabla de amortización. Esto ya sabemos cómo hacerlo, ya dimos bastante tiempo en la jornada anterior sobre cómo la tabla de amortización, y en ese sentido pues ya tenemos bastante fundamento para ello. Como repito, en este momento estamos dándole énfasis a todas las aplicaciones y variantes que pueden haber a la hora de establecer una tabla, más que la construcción de la tabla en sí. Entonces, aquí podemos ver que están $25,000 de deuda original, el detalle de pagos periódicos, ¿verdad? Y la suma, el apartado de los intereses sobre saldos, que van disminuyendo a medida que hacemos los pagos, ¿verdad? La suma, y el total de bonos que van cayendo al capital, después de que le quitamos el interés a la cuota, y podemos ver acá el total. Entonces, pueden ver ustedes que la tabla de amortización se ha construido de la manera tradicional y obtenemos la información que necesitamos. Pero la pregunta que nos hacen no es esa, sino que es calcular derechos de deudor y acreedor. Es decir, cuánta propiedad ha recibido la persona que está pagando y cuánta propiedad ha perdido la persona que recibe los pagos. Para ello, entonces, hacemos lo siguiente. Pueden ver ustedes que en la tabla de amortización tenemos al final del cuarto mes un saldo, 12,748,71. El saldo al final del cuarto mes son los derechos aún en propiedad del acreedor. Es decir, esto es lo que al acreedor se le debe en términos de la transacción original. Es decir, 12,748,71 son los saldos del acreedor. Mientras que el saldo del deudor es la deuda original, 25,000, vemos aquí, menos los derechos del deudor, que es lo que esta persona ya ha pagado, ¿verdad? Entonces, tendríamos aquí 12,251,29. Eso lo podemos hacer mediante la construcción de una tabla, ¿verdad? Pero también sucede la situación. Cuando nos encontramos con transacciones sumamente largas de periodo de pago mensual, por ejemplo, para 30 años, y queremos saber el detalle de los derechos de deudor y acreedor para el pago números 47, por ejemplo, de todos esos pagos, no resulta factible hacer una tabla, porque sería demasiado el trabajo. Entonces, lo que se usa es la fórmula con la cual podemos identificar esos apartados. La fórmula pueden ver ustedes que no es más que el uso de montos, ¿verdad? De cantidades únicas y de anualidades, porque lo que estamos haciendo es una comparativa. Podemos ver que se pueden elaborar el cálculo de los derechos tanto de deudor como de acreedor sin necesidad de elaborar la tabla. Y el procedimiento es el siguiente. Derechos del acreedor, la persona que ha vendido el bien. 25,000, factor de 1 más elevado al interés elevado a la 4. ¿Por qué 4? Porque nos están preguntando por los derechos del deudor y acreedor en el momento de realizar el cuarto pago, es decir, 4 periodos. Por lo tanto, tendríamos acá elevado a la 4. Cantidad única elevada a la 4. Menos lo que ha pagado. Es decir, esta es la deuda original contraída y le cargo los intereses hasta el mes 4. Eso es lo que hago aquí. En este caso, lo que hago es calcular cuánto ha pagado el deudor. No es una cantidad única, sino que son anualidades. Entonces, este valor de renta le aplico el factor de valor futuro de anualidad. Y después solamente comparo. 25,000, factor de 1 más 0.01 elevado a la 4, da 26,015.10. A eso le voy a restar el resultado del valor futuro de esta anualidad para 4 periodos. 13,266.39. Al hacer la diferencia, obtengo 12,748.71, que es exactamente el mismo valor que tenemos acá. Pueden ver ustedes que los valores coinciden, y esa es como una forma de poder corroborar si el dato encontrado es correcto. Pero como les digo, puede que hayan ocasiones en las que las tablas de amortización no sean prácticas y no permitan que se pueda calcular oportunamente. Esto en cuanto a los derechos del acreedor. Derechos del deudor. ¿Cuánto ha pagado el deudor? Aquí hacemos uso de la misma información, solo que en un orden distinto. Aquí tenemos el valor de la renta más su valor por el factor de valor futuro, menos lo que ha crecido la deuda, menos la deuda original. Porque la idea fundamental aquí es cuánto se ha pagado del interés que se ha cargado en relación a la deuda original. Entonces, al hacerlo, básicamente identificamos acá 13,266.39, y el mismo dato que tenemos aquí, menos
1015.10, que es la diferencia entre lo que me ha crecido la deuda y su valor original. Cuando hacemos eso, tenemos entonces por diferencia 12.251.29, que sería el dato que tenemos acá. Exactamente el mismo. 12.251.29, este dato, es este mismo. Pueden ver entonces que a través del uso de tablas, cuando es posible, cuando es factible, ¿verdad? O a través de fórmulas, podemos encontrar derecho de deudor y acreedor. Recalcando, derecho del acreedor, primero la cantidad única del compromiso, cargándole los intereses, menos lo que se ha pagado en términos de anualidad. En el caso de los derechos del deudor, cuánto ha pagado el deudor menos el crecimiento de intereses en relación a la deuda original. Así sería. De esa forma podemos encontrar derechos de deudor y acreedor sin necesidad de utilizar una tabla de amortización. Un ejemplo un poquito más elaborado. Un joven adquiere una casa financiada por el Fondo Social para la Vivienda. Después de pagar una prima, su deuda quedó en 28,000, a pagar en 20 años. Por su edad aplica una tasa del 6% efectivo anual. El joven paga anualidades vencidas durante 8 años. En ese momento decide vender los derechos de su vivienda para comprar en otro lugar. Determine los derechos del deudor justo después de realizar el pago mensual que completa los 8 años. Pregunta, ¿de qué porcentaje es dueño el deudor? Aquí tenemos que interpretar el ejercicio de diversas maneras. Primero, no lo dice en un principio, pero sí después detalla de que son pagos mensuales, ¿verdad? Quiere decir que es una renta mensual la que se va a cargar a esta transacción. La deuda que ha quedado después de la prima, 28,000 para 20 años. Significa que yo debo vincular los años con los meses para identificar el total del periodo de deuda. Sin embargo, hay un pequeño detalle, que el 6% del que se va a cargar de interés a la transacción es efectivo anual. Es decir, la tasa y el periodo de pago son diferentes. Por lo tanto, hacemos el arreglo que ya conocemos, ¿verdad? Que es encontrar la tasa efectiva, que estaría convertible mensualmente. Entonces, ya sabemos la fórmula a utilizar, ¿verdad? 12, que es el número de periodos de capitalización en un año, ¿verdad? Una por mes. Factor de raíz 12, de 1 más la tasa de interés anual, que es la que tenemos aquí, menos 1. Entonces, obtenemos 0.05841. Y esto al dividirlo entre 12, obtenemos la tasa que ocupamos para la transacción. Igual, partimos de la fórmula de la renta o de una anualidad para un valor presente. Sustituyendo los valores, obtenemos que hay un detalle o un valor de pago de 177.69. Es lo que le mencionaba. Es evidente que no conviene encontrar el saldo mediante tablas de amortización, porque estamos hablando de que según el plazo considerado son 300 pagos los que hay que hacer. Son 300 meses los que están involucrados. Entonces, no resulta viable. Así que lo que nos están pidiendo es conocer los derechos, ¿verdad? A los 8 años, porque en ese momento él decide vender los derechos de su vivienda para comprar en otro lugar. Transacción que es de lo más común en nuestro entorno, ¿verdad? Por eso le recalco. Ahora estamos viendo ya aplicaciones prácticas, ¿verdad? Algunas modificaciones en la aplicación de lo que son las tablas de amortización, porque se requieren ciertos arreglos, ciertas modificaciones para casos puntuales de cálculo, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, identificamos los derechos del acreedor. Como habíamos dicho, ¿verdad? La deuda original más el cargo de intereses para el periodo. Aquí tenemos 96. ¿Por qué 96? 12 meses por 8 años son 96 meses. Entonces, es el periodo que estamos utilizando. Menos lo que ha pagado, ¿verdad? La anualidad por la fórmula de valor futuro de anualidad para el periodo considerado. Obtenemos entonces por diferencia 22.949.15. Esos son los derechos del acreedor. Eso es lo que se le debe al acreedor. Y los derechos del deudor, es decir, cuánta propiedad ha obtenido el deudor o el comprador, en este caso, de la vivienda en el periodo, ya sabemos cómo hacerlo. Partimos de los pagos efectuados, ¿verdad? Esta misma expresión es esta de aquí, menos la carga de intereses en relación a la deuda original para el periodo en el que estamos tratando. Por diferencia, 5.050.85. Entonces, de ahí que lo que tenemos que hacer, dividir el pago de lo que tenemos acá entre el valor de la vivienda. Y haciendo la división obtenemos que el joven es dueño de un 18.03% de la casa.
Pueden ver ustedes que es una aplicación práctica, sencilla, pero que requiere cierto cuidado a la hora de interpretar lo que pide el ejercicio. Se percatan que es un poquito más elaborado, ¿verdad? Ya tiene alrededor de 6 renglones de redacción y no habla de los datos así puntualmente, ¿verdad? Sino que uno lo debe deducir en términos de cómo está redactado. ¿Ok? Entonces ahora, una vez identificamos derechos de deudor y de acreedor, podemos entrar a la segunda variable, que es el tiempo en una amortización. Eso se refiere al cálculo del número de pagos en una amortización referido a identificar el número de pagos de la anualidad. Es decir, cuántos pagos se tienen que hacer para saldar completamente la deuda. No se enfatiza en la renta o el pago, sino el número de pagos que hay que hacer. Entonces, vamos a un pequeño ejemplo. ¿Cuántos pagos mensuales de 250 se necesitan para amortizar una deuda de 1.900 si se aplica una tasa de 45% anual convertible semestralmente? Se percatan ustedes que el ejercicio es puntual y pregunta ¿cuántos pagos? En esencia nos está pidiendo que encontremos N, porque los demás datos ya están, ¿verdad? Entonces, con los datos, ¿verdad? Realmente identificamos el caso de la tasa que hay que convertirla. Utilizamos la fórmula del valor presente en una anualidad, ¿verdad? En términos de su renta y el interés y el tiempo. Y sustituyendo, llegamos a encontrar 1.0375 a la menos n igual a 1 menos 0.285. Aquí ya empezamos a utilizar logaritmos, es decir, ya la forma tradicional de despeje mediante multiplicación ya no es viable, entonces utilizamos logaritmos para que n pase a multiplicar, de exponente pase a multiplicar. Y despejando la n, obtenemos entonces que el número de pagos necesarios para extinguir esa deuda es de 9.112647. En esencia, 9.11 pagos. Pero como en el mundo real no existe el 0 punto tanto de pago, tenemos que hacer un arreglo puntual. Y tiene que ver con identificar qué escenario vamos a optar. Escenario 1. La deuda, si es para 9 años, yo puedo hacer 8 pagos de 250, porque es el valor de la anualidad, 8 pagos de 250, y un noveno pago mayor que cancele la deuda, es decir, un noveno pago que sea mayor de 250 para extinguirla totalmente. El escenario 2, hacer 9 pagos, que son los 9 que están acá, y un décimo pago menor, porque como no se requiere todo un pago completo, porque en este caso solo es 0.11 de pago, ¿verdad? Hay una forma de poderlo calcular y también se puede hacer. Conviene aclarar, las dos formas son válidas, las dos formas son viables. Sin embargo, la mayoría de personas, mientras sus condiciones lo permitan, optan por la primera. Porque lo que están garantizando es que esta cola de la deuda que queda en términos de una cuota pendiente, que tiene que hacerse arriba de las 9 que se identificaron, ya no le generaría interés, sino que los intereses cargados a este pedazo de la transacción ya se los ahorra el deudor, porque en el noveno pago extingue completamente la deuda, mientras que en el segundo escenario, perdón, hace 9 pagos de 250, 9 pagos, y al hacerlo le queda una colita pendiente, y esa cola es la que se hace con un décimo pago menor. Como repito, esas dos formas son viables, pero generalmente la gente opta por la primera, siempre y cuando sus condiciones lo permitan, ¿verdad? Entonces, al realizar el pago 8, el saldo insoluto sería igual, ¿verdad? La cantidad inicial en términos del interés cargado menos los pagos efectuados. Tendríamos 267.55. Son ese es el apartado del acreedor, ¿verdad? El acreedor, saldo insoluto. En el caso del deudor, tendríamos el apartado de que estos 267.55 es lo que él tiene que pagar para efectos de extinguir la deuda, cuando fueran 8 pagos. Porque cuando aquí hacemos 8 pagos, estamos haciendo uno menos de lo que tenemos acá. Entonces, el noveno pago tiene que ser completo, es decir, 250 más la diferencia. Y lo tenemos por acá. En base a eso, ¿qué hacemos? El saldo que queda en manos del deudor otro mes, por lo que su valor al final de este sería 227.55, factor de 1 más la tasa de interés cargada. ¿Por qué? Porque este dato es al mes 8, en el octavo periodo. Y como yo debo de manejar 9 pagos, en el noveno cargo el interés que me estaría ahorrando, 277.58.
Entonces estoy extinguiendo mi deuda en el noveno pago. Por lo tanto, no utilizaría la necesidad de recurrir a un a un décimo pago después de eso. Con el noveno extingo mi deuda. Ahora, la otra alternativa es que abone 9 mensualidades de 250, ¿verdad? Si hace eso, entonces estaríamos hablando de que nos apegamos al saldo original y en el detalle de las partes que queda pendiente, estaríamos considerando el valor de este último compromiso, que es lo que debemos hacer. Para ello, tenemos que plantear el escenario en base a la misma forma en la que habíamos hecho antes, solo que aquí trabajamos 8 periodos y aquí lo hacemos con 9, ¿verdad? Igual como les digo, partimos de la deuda original cargando su interés menos los pagos efectuados, solo que ahora en vez de 8 periodos, manejamos 9, porque tenemos que calcular el décimo, el que nos queda pendiente. Entonces, al hacer la diferencia, 27.59. Estos 27.59 se tienen que realizar como pago al final del mes 10, porque esto es el noveno mes. Entonces, como este pago se hace al final del mes 10, hay un mes en el que se corre el interés. O sea, hay que cargarle el interés a este pago. Sería el factor de 1 más 0.0375. Obtenemos entonces 28.62. Tendríamos que hacer entonces 9 pagos de 250 y un décimo de 28.62. Puede que no sea muy significativo, pero esto carga intereses que usted se podría ahorrar si lo paga manejando 9 pagos exactos y no 10, como está aquí. Entonces, como decíamos, ambas alternativas son equivalentes. La elección de una u otra alternativa va a depender de lo que resulte más conveniente para el acreedor y el deudor. Cabe destacar que el número y valor de pagos también se puede obtener elaborando las tablas de amortización, lo que ya hemos visto. Y a continuación se presentan las tablas de ambas alternativas, es decir, escenario 1, donde tenemos la deuda de 1900, 8 pagos de 250 y un noveno de 277.58. Porque si se percatan, bueno, aquí se hace un ajuste, ¿verdad? Lo recalca el autor que se hace un pequeñito ajuste por acá para efectos de que dé 0. Entonces, pueden ver ustedes de que ese tipo de situación permite 8 pagos más uno último, donde se carga todo lo que queda pendiente. Y en base a eso, pues se deja a 0 la deuda. El otro escenario ya comprende 9 pagos de 250. 9 pagos. Y al hacer los 9 pagos, solamente queda pendiente el último. ¿Por cuánto? Por 28.62. Significa entonces de que aquí tengo 9 pagos con los que extingo la deuda y aquí tengo 10, es decir, tengo un pago más. Significa que este porcentaje, este valor que está aquí, me carga un poco más de intereses, porque este pago lo hago al final del mes 10. Mientras que en el anterior lo cierro y cancelo mi deuda en el mes 9. Entonces pueden ver ustedes las bondades del uso de este tipo de ecuaciones por equivalencia para identificar el valor del último pago a hacer. Y como repito, depende de la conveniencia para el acreedor y el deudor. Vamos a la tasa de interés, que es la otra variable que se suele utilizar. Vamos con un ejemplo. Una impresora multifuncional tiene un precio de contado de 225. Recalcando, si el ejercicio nos habla de de precios de contado, hablamos de valores presentes. O que el ejercicio nos diga, el valor de un compromiso al día de hoy es tanto, valor presente. Hay que tenerlo muy, muy en cuenta, por favor. El plan de crédito del almacén es del 15% de contado y 6 pagos mensuales de 35. ¿Cuánto es la tasa de interés que se aplica a la operación? Entonces, ¿cuánto es lo que yo realmente voy a deber? Voy a deber el 85% de 225, porque como pago el 15% de contado, este es un derecho que yo ya adquirí y es un pago que recibió el acreedor. Por lo tanto, eso no entra en cuenta a la hora de hacer la transacción, sino que solamente lo que queda pendiente, 191.25. La renta o pago serían 35 y se espera que sean 6. Entonces aquí tenemos la fórmula en base a lo que les decía. Precio de contado es el equivalente a un valor presente, ¿verdad? Al sustituir, llegamos a este punto, donde empezamos a manejar el detalle de valores por ensayo, ¿verdad? Ensayo y error o tanteo, como le llama Lincoln Portus, para efectos de encontrar. Entonces, identificamos un rango dentro del cual debería estar la tasa de interés que buscamos y tenemos 0.028 para 5.4532.
y 0.027 para 47, perdón, 14.7. Entonces, ya sabemos que planteamos, ¿verdad? Para la tasa que desconocemos, que no sabemos cuál es, ¿sí? Tenemos un factor de 54642. Este de aquí. Para el 0.027 tenemos 5.4714. 0.27, 0.47, 54714. Y para 0.28 tenemos el otro factor, 545.328. 545.328. Una vez planteamos esto, trabajamos como ya lo hemos hecho anteriormente, desde que estamos viendo el apartado de anualidades, y vamos a la metodología relativa a plantear una equivalencia en base a un numerador y un denominador construido así. El numerador del centro a la izquierda y el denominador de derecha a izquierda. Del centro a la izquierda y menos 0.27. De derecha a izquierda, 0.28 menos 0.27. Ese es el apartado de la igualdad. La equivalencia, perdón, que eso debe ser igual a la misma distancia que hay entre los factores. Entonces, del centro a la izquierda y de derecha a la izquierda. Lo planteamos aquí. Resolviendo, obtenemos que el interés cargado es 0.274. Entonces, este valor lo debemos multiplicar por 12 para encontrar la tasa efectiva anual. Entonces, la tasa que se cobra es de 32.88 anual convertible mensualmente. Ahora, eso es en función de los cálculos que hemos hecho y cálculos que ya conocemos cómo hacer. La pregunta es, ¿cómo verificamos si es correcto? Bueno, construyamos la tabla de amortización. La deuda con la que arranqué originalmente, que era el precio de contado menos la prima, el detalle de las rentas o pagos que hay que hacer, y el interés que se carga a este capital en base a esta tasa. Entonces pueden ver ustedes que así se cumple el principio, ¿verdad? De que teniendo el compromiso, generando este tipo de pagos y pagando este interés, yo extingo mi deuda llevándola a 0 en el mes 6. Porque nos dice el ejercicio que deben ser 6 pagos mensuales. Entonces puede corroborarse en la tabla de que los 6 pagos de 35 con este interés me extinguen esa deuda, llevándola a 0, ¿verdad? En lo sucesivo, vienen ejemplos similares, solo que tienen ciertas variantes, ¿verdad? En el caso de una anualidad diferida, que es la que recordemos que se dejan de hacer ciertos pagos y después se trata de sacar el valor total de lo que quedó pendiente. Aquí aparece el detalle. Y como siempre, la tabla de amortización que lo comprueba. Después tenemos otro ejemplo de pagos desiguales, que esto se basa en el detalle de manejar la inclusión de la información en la tabla de amortización. Es decir, esto mediante tabla es que se reduce. Por eso le pusimos tanto énfasis en la jornada anterior en construir la tabla, porque una vez generando el formato, ya solamente te vaciar los datos, ¿verdad? Para efecto. Y de ahí tenemos un ejemplo en el que se habla de cambios en la tasa de interés y amortización constante. Esta es un poco más compleja porque implica que se modifica el nivel de pago, ¿verdad? Porque esa es una de las características que tiene. Y lo otro que es la amortización variable. Esto es bastante raro que se dé en operaciones comerciales tradicionales, pero suele darse, ¿verdad? Porque tenemos el caso de que son elementos de cambio relativos a cambios en los porcentajes de la deuda, ¿verdad? Entonces, igual, mediante tabla se puede resolver en función de lo que el planteamiento del ejercicio nos está pidiendo. ¿La clave cuál es? Que desde que hablamos de anualidad diferida hacia abajo, todas se resuelven en función de estructurar la tabla de amortización, ¿verdad? En base a eso pueden ver ustedes que no es complicado, no es difícil, pero sí requiere cierto dominio de esta herramienta, que es a la que le dedicamos bastante tiempo en la semana anterior. Tenemos el detalle de los ejercicios de práctica para que los vayan verificando, revisando. Tenemos los recursos complementarios y aquí tenemos 3 videos. Tablas de amortización en Excel, fondo de amortización, que es un ejercicio, y cómo calcular la tasa de interés con fórmula de anualidades. Recomiendo que los vean los 3, son videotutoriales muy sencillos, muy prácticos, para que tengan mayor acervo a la hora de que hagan los ejercicios de práctica. La actividad de la semana tiene que ver con un caso de amortización que está cargado del ejercicio en la plataforma. Es un foro colaborativo. Y las instrucciones son que, después de haber dado lectura a los contenidos de la presente semana, ingrese a la actividad 17, caso amortización.
En él, organizados en los equipos de trabajo que ya están conformados, deben realizar lo indicado en el archivo Evaluación de la semana. Se recuerda que hay que utilizar el foro como vía de comunicación para el equipo, aportar ideas y adjuntar borradores, porque el criterio de trabajo colaborativo se aplica según la evidencia en el mismo. Al finalizar, un integrante del equipo hace entrega oficial por medio de un comentario en el foro. Fecha límite de participación será domingo, al final de la semana, en este caso, la corrección del caso, ¿verdad? 17. Y recalcar, ¿verdad? De que como hemos hablado, el ejercicio puede ser entregado 48 horas después, ¿verdad? Porque el domingo es el día de la clase, entonces podemos ampliarlo hasta el martes siguiente. Esta actividad no tiene ponderación. Más que todo es para práctica, para efectos de que vayan afianzando más la dinámica de la elaboración de las tablas de amortización. Y nuestras tradicionales referencias bibliográficas, ¿verdad? Mata y Villalobos. De esta forma, damas y caballeros, hemos dado cobertura al tema programado para la presente semana. Y como siempre, quedan abiertos los espacios en el grupo de WhatsApp y en la plataforma para cualquier inquietud o duda que tengan. Nos estaríamos encontrando hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.